Como dijimos anteriormente, hay muchos fabricantes que utilizan el core de Cortex para implementar distintas familias de microcontroladores. Vamos a tomar una que es probablemente de las más difundidas en nuestro país, que es NXP. NXP comenzó en el año 2000 sacando una familia, la primera comercial de 32 bits, que se llamó ARM7. Esta familia ARM7 luego tuvo distintas variantes y también fue creciendo, dando lugar a un microcontrolador bastante más poderoso que fue ARM9, el cual se encontró dentro de equipos familiares para nosotros, como por ejemplo el viejo Linksys router, que tenía la posibilidad de correr un Linux embebido, así que era un microcontrolador realmente potente. En el año 2008 generó una nueva familia con algunas particularidades que le hicieron un quiebre desde el punto de vista tecnológico. Fue la familia Cortex. La familia Cortex tuvo en sus comienzos estos tres elementos, esas tres subfamilias que llamamos Cortex M0, M3 y M4. Estas subfamilias tuvieron una característica que hicieron que fueran utilizables para sistemas operativos en tiempo real, que fue el determinismo. Lo vamos a definir, pero anticipamos que el determinismo es la repetibilidad, es decir que siempre para ejecutar un tramo de programa en ciertas condiciones se tardase el mismo tiempo. Bien, Cortex va a ser el objeto de nuestra atención en el curso. La evolución se dio a través de lo que llamó ARM las arquitecturas. Estas arquitecturas son las que caracterizan el funcionamiento de las distintas subfamilias. En esta planilla de evolución arrancamos con la familia ARM7 TDMI, que fue la que comenzó con esta aventura en el año 2000, con la que llamamos la arquitectura versión 4T. TD-SAM, que incorporaba una versión minimizada de los códigos de operación. A partir de ahí fue evolucionando con la aparición de los ARM9. Aquí tenemos por ejemplo ARM920T con la versión 4 y después a partir de del 926 la versión 5. Paulatinamente con la aparición de la unidad de gerenciamiento de memoria, a partir de la unidad de gerenciamiento de memoria a partir de las familias ARM 11, tuvimos la versión 6 de la arquitectura y la mayoritaria hoy en día es la versión 7, aunque no es la última. La versión 7 incorpora, si bien en forma opcional, la unidad de protección de memoria, la Memory Protection Unit, y un control de interrupciones priorizados muy interesante, nos va a requerir un capítulo especial, y las versiones 7R incorpora también procesamiento digital de señales. La evolución entonces nos lleva desde la arquitectura 4 hasta la actual. Y acá vemos que nuevamente le gusta particularmente a los sajones, hacer juegos de letras. Entonces acá tenemos la arquitectura 7, que es la Cortex, presenta tres opciones, la opción A, la opción R y la opción M, formando entre las tres la sigla de la empresa, ARM. Cada una de estas tres subfamilias tiene sus particularidades. Esas particularidades son que permiten la
el manejo de distintas opciones, como por ejemplo, en el caso de Cortex-A está orientado a sistemas operativos complejos y aplicaciones multiusuario. La familia Cortex-R a dispositivos de tiempo real, es decir, la Cortex-A va orientada hacia tablet, hacia teléfonos celulares importantes, hacia algunas notebooks y a servidores que son muy ventajosos en cuanto a consumo, ya que la inteligencia que tiene que tener un servidor es relativa, es restringida. Cortex-R para sistemas de tiempo real muy estricto, como por ejemplo un disco rígido en el que una vez que pasó un determinado sector frente a la cabeza, si no lo alcanza a leer hay que esperar toda una vuelta del disco como para poder volver a leerla, o una cámara digital en la cual se tiene que abrir el obturador el tiempo preciso. Y Cortex-M, que será nuestro alcance, nuestro interés, son dispositivos de propósito general. Aquí no hay ninguna caracterización especial, la vamos a usar para dispositivos del hogar, para control de motores, para procesamiento de audio, es decir, sin ningún requerimiento demasiado específico. Dentro de la familia Cortex tenemos 4 subfamilias. La Cortex M0, que está orientada a reemplazar microcontroladores de 8 bits, la Cortex M3 de propósito general, hoy caída en desuso, la Cortex M4, que es la más popular aún, y la Cortex M7 de reciente aparición. Vemos que la relación costo-performance es apropiada para reemplazar microcontroladores de 8 bits con los Cortex M0. Estamos hablando de dispositivos de poca cantidad de patas y que pueden llegar a estar costando entre 50 y 60 centavos de dólar. Los Cortex M3, que tienen características de micros de 16 y de 32 bits, y los Cortex M4, que incorporan procesamiento digital de señales a los micros de 32 bits. El Cortex M7 es un Cortex M4 en el cual se le van incorporando ciertas funcionalidades orientadas hacia Internet de las cosas y conectividad. También hay otras familias más modernas que la vamos a ver en la última parte de este curso, que es las familias Cortex M23 y M33, que ya directamente tienen protecciones muy específicas para el uso en Internet de las cosas y en conectividad de sistemas a Internet. Vamos a hablar de la arquitectura de los Cortex M en general. El objetivo es trabajar con la memoria flash en un solo ciclo. Recordemos que la memoria flash tecnológicamente es mucho más lenta que el microcontrolador y su unidad central de proceso. Por ese motivo, durante algunas de las generaciones precedentes de microcontroladores, cuando se accedía a la memoria flash para buscar código, para buscar un dato que estuviera almacenado en esa memoria flash, había que insertar tiempos de espera. Es decir, que había que frenar a la unidad central de proceso para poder sincronizarla con la memoria flash. Aquí se hizo una intervención bastante original, que fue manejar la memoria flash no en 32 bits, sino por ejemplo en 128 bits. De forma que al tener una estructura de 128 bits de ancho, cada vez que se leía una celda de memoria, en realidad una posición de memoria, en realidad se estaban leyendo 128 bits, es decir, 4 códigos de operación de 32 bits. Mientras se estaban procesando esos 4 códigos de operación, el microcontrolador iba leyendo otro paquete de 128 bits, de manera que siempre tenía disponible un código de operación sin tener que estar frenándose en su ejecución. Esto es lo que vamos a después mostrar como acelerador de memoria. Tiene un sistema de interrupciones muy bien estructurado, en el cual se manejan muy criteriosamente las prioridades y se manejan también la posibilidad que una interrupción sea interrumpida por otra.
Es determinístico, es decir, que es repetible y que cuando veamos interrupciones ahí va a tomar un poco más de sentido, con baja latencia, es decir, bajo tiempo de reacción a los pedidos de interrupción, y aparece una nueva interrupción, que es una interrupción no enmascarable, reservada a las situaciones catastróficas, como por ejemplo puede ser que en una estación de punto de venta se corte la alimentación y se utilice esa caída de alimentación para disparar una interrupción no enmascarable que le permita guardar una memoria no volátil el estado de los contadores de la caja de pago, de la caja de supermercado, del punto de venta, para que cuando se restituya la energía retome desde el punto que se encontraba antes. Se incorpora la multiplicación en un solo ciclo de 32 bits y la división por hardware. En los antecesores, aunque nos parezca increíble, la división no estaba incorporada en el repertorio de instrucciones, porque la división es una instrucción muy difícil de implementar. Está optimizado el manejo de memoria, permite almacenamiento de datos no alineados, es decir, que la memoria no tiene que guardar variables que comiencen solamente en direcciones múltiplo de 4. De esa manera se efectúa una lectura de memoria en un solo ciclo, cuando tenemos una posición de memoria, una variable alineada sobre 32 bits. En otros microcontroladores es obligatorio esto, caso contrario, si tenemos por ejemplo un byte, es decir, un char que comienza en una dirección múltiplo de 4, en otros microcontroladores tenemos que desperdiciar las otras 3 posiciones de memoria. Aquí eso no sucede, la única penalidad que podemos estar pagando es la posibilidad de tener que leer las posiciones, las variables, en 2 ciclos de lectura y no en uno solo. Es la única, no hay ningún tipo de generación de ninguna excepción ni de ningún error por esa lectura. Se incorpora, y esto también nos va a llamar la atención, la manipulación de bits, que ya teníamos en los microcontroladores de 8 bits con el bitset bitclear. Aquí se recupera, que se había perdido en el comienzo de los microcontroladores de 32 bits. Y ZAM2, que es una forma de manejar la memoria de código como si fuera lo que llamaríamos comprimida, pero MP3seada, es decir, como si fuera MP3, en el cual se pierden las características del disco original. Esto lo vamos también a ver más adelante. Entonces, Cortex trabaja manejando potencia disipada e incorpora modos de muy bajo consumo que permite alimentar con pilas comunes durante muchos meses un microcontrolador que esté trabajando en modo de bajo consumo. Incorpora en el chip herramientas de depuración, breakpoints, watchpoints y serial wire viewer. Es un diseño optimizado para programación en C, aún las interrupciones, a pesar de lo cual suele ser recomendable, en caso de estar muy exigido en tiempo, que la generación de código en C que nos produce el compilador la revisemos para ver si nosotros podemos optimizarla aún un poco más o escribirla directamente en Assembler. Está pensado para trabajar con sistemas operativos. Simplemente el hecho de tener un timer que se llame SysTick nos da claramente la impresión de que estamos trabajando con sistemas operativos. Tiene un único mapa de memoria en el cual habrá zonas de memoria reservadas para memoria de código, otras zonas de memoria reservadas para memoria de datos, otra zona de memoria reservada para periféricos, y así eso es lo que llamamos nosotros el mapa de memoria fijo. Tenemos 32 líneas de direcciones, tenemos 4 GB de capacidad de direccionamiento y están criteriosamente reservados esos 4 GB para funciones específicas cada uno de ellos. Y la operación atómica sobre bits, que es lo que vamos a llamar bit banding, es lo que nos va a permitir a nosotros modificar en una sola instrucción el estado de un bit, ya sea de un puerto de entrada-salida, ya sea de una posición de memoria que vamos a estar utilizando como flag,
o como lo que vamos a llamar más frecuentemente como un semáforo. El ARM es una arquitectura de 32 bits, pero para tratar de clarificar y fijar una nomenclatura que vamos a emplear de aquí en más, 32 bits va a significar word, 16 bits van a ser variables half word y las variables de 8 bits las vamos a llamar byte. De esa manera nos independizamos del integer, long integer, char y todas esas cosas. El repertorio de instrucciones es de 32 bits y esa forma que hemos llamado en forma de manera muy poco académica MP3eada se llamará thumb. Es decir, una posibilidad de comprimir perdiendo parte de la información un código de operación de 32 bits para llevarlo a 16. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? La ventaja es que estamos duplicando el tamaño de memoria al llevar a la mitad el tamaño de los códigos de operación, pero también estamos perdiendo alguna de las amplitudes que nos dan los códigos de operación. En las versiones anteriores de ARM, uno tenía que por programa conmutar del modo 16 al modo 32 bits, lo cual hacía perder tiempo, nos obligaba a escribir por un lado código de 32 bits y compilarlo, y por otro lado en otro archivo código de 16 bits y compilarlo, y después la conmutación se hacía en forma bastante compleja. A partir de Cortex se incorpora thumb2, que es una forma mucho más prolija de manejar los cambios de 32 a 16 bits y viceversa, sin pérdida de tiempo y no teniendo que escribir código por separado, sino que se escribe todo en un solo archivo. Existen algunos microcontroladores que habíamos visto que eran los de la arquitectura 7, de la versión 7 de la arquitectura, que tienen una extensión que se llama Yacel y que ejecutan directamente código de applet de Java, lo cual nos agrega seguridad y también la posibilidad de trabajar más fácilmente sobre la web. Esta es una opcional que tienen solamente algunos integrantes de la familia Cortex-A. Cortex-M consta de dos partes básicamente. La parte en celeste, que fue diseñada por ARM y provista por ARM, que es el núcleo y la parte de depuración, y después el fabricante, que incorpora la parte que aparece en lila, que son los periféricos, la memoria, la circuitería de clock y de reset y la parte de entradas y salidas. La arquitectura Cortex, para el caso de Cortex, el núcleo de Cortex-M, que es el que vemos aquí ampliado, tiene arquitectura Harvard con un pipeline que todavía no conocemos qué significa, de 3 etapas, thumb2 y thumb tradicional, y después tiene una unidad aritmética lógica con división por hardware y multiplicación en un solo ciclo. Se incorpora también, y muy adherido al núcleo, es decir, que fue diseñado por ARM y lo exige que todos lo respeten, la parte del controlador de interrupciones configurable. Eso es porque en las versiones anteriores, es decir, en ARM 7, cada fabricante diseñaba su propio controlador de interrupciones, y eso hacía que existiera una notable incompatibilidad para pasar de un microcontrolador a otro. Estas familias de microcontroladores pensadas para propósito general, exigen un muy buen manejo de interrupciones y de esta manera garantizamos que el manejo es optimizado ya directamente por ARM en el núcleo del diseño y aparte al migrar de familia nos vamos a encontrar, de familia de microcontroladores nos vamos a encontrar con cambios imperceptibles entre un fabricante y otro. Aparece un concepto nuevo que es bus matrix, que vendría a sintetizarse como la concepción de un circuito impreso multicapa en el cual las vías de comunicación entre las distintas capas fueran movibles, es decir, que yo pudiera estar en tiempo de ejecución reconfigurando la forma en la cual se conectan los buses con la memoria y con los periféricos. Y también se incorporan
componentes avanzados de depuración, que requiere todo un estudio bastante importante para tratar de entender bien el uso de las herramientas. Esta es arquitectura de Cortex-M, nos aparece la MPU opcional. Hoy en día la MPU ya ha pasado a ser una herramienta casi obligatoria. El microcontrolador que nosotros vamos a utilizar en la parte práctica, que es el que contiene la EDUCIA, tiene una excelente unidad de protección de memoria, una MPU, y que garantiza que una tarea en un sistema operativo no escriba sobre otra tarea. De esta manera estamos autoprotegiéndonos de cualquier dificultad que estemos cometiendo por errores de programación o de ejecución. Lo que aparece en celeste es toda la parte de debugging, lo cual demuestra que ARM le dio un interés esencial a la parte de depuración, y por ese es el motivo en el cual se dedicó a dejarlo bien firme, sentado y optimizado, y no dejando en esa parte que los fabricantes intervengan con sus propias opciones. En la parte inferior vemos de que tenemos la salida de los dos bases que van hacia la parte de memoria de código y la memoria de datos. En la parte superior vemos en gris el núcleo de Cortex y el controlador de interrupciones que nos permite manejar hasta 240 interrupciones con hasta 256 prioridades. Obviamente que no existe, aún al menos, ningún microcontrolador que maneje 240 interrupciones ni que se pueda trabajar con 256 prioridades. Un ejemplo va a ser el Advanced Microcontroller Bus Architecture, en el cual vemos que hay un conjunto de dispositivos que están conectados a este bus de alta velocidad. Este bus está corriendo a la velocidad del procesador. Es decir, ahí tenemos la interfaz de memoria de alta velocidad hacia el exterior para aquellos microcontroladores, que no son todos, que permiten conectar memoria y periféricos externos. Tenemos la RAM interna de alta velocidad y el manejo del acceso directo a memoria a través del bus master. De la misma manera que sucede en las PCs, en la cual tenemos lo que se llaman los puentes, los bridges, el puente norte y el puente sur de la arquitectura de PC, que busca que los periféricos no necesitan estar trabajando, muchos periféricos no necesitan estar trabajando a la velocidad del micro. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, mayor es el consumo. Por ese motivo, aquí tenemos, similar a la PC, un bridge y que se encarga de disminuir la velocidad a la cual trabajan los periféricos WARD, timer, teclado y puertos de entrada-salida digital. Estos están trabajando a una velocidad mucho menor porque de ninguna manera justifican de que tengamos una WARD que va a trabajar a 115.000 bits por segundo que vaya a trabajar a, por ejemplo, 204 MHz. No tiene sentido. Aquí tenemos un poco más ampliada la arquitectura de los Cortex de NXP. Vemos que tenemos en la parte superior izquierda la parte de manejo de memoria, tanto sea de RAM estática como la de memoria flash con su acelerador en un caso y controlador en el otro, el núcleo de Cortex, y luego tenemos el controlador de interrupciones, la unidad de protección de memoria, el bus matrix multicapa, que es el que está vinculado con el Advanced High Speed Bus, y sobre el cual están conectados, sí, periféricos de alta velocidad, como por ejemplo la parte de Ethernet con su correspondiente acceso directo a memoria, la parte de USB con las múltiples opciones que tienen, es decir, host, on the go y device. Host sería para simular lo que sería una PC, device sería para conectar un dispositivo sin demasiadas exigencias, como podría ser un mouse, un teclado,
Y on the go es para cuando ninguno de los dispositivos cumple claramente la función de master o la función de device y que por momentos se comportan como host y por momentos como device. Eso es lo que llamamos on the go, que típicamente es para conectar, por ejemplo, una cámara fotográfica a una impresora sin necesidad de una PC. Y luego tenemos, está incorporada la parte física también, cosa que no sucede en Ethernet, con su correspondiente PLL propio para el USB y su acceso directo a memoria. Tenemos también el acceso a memoria de propósito general para todos los dispositivos. Y luego sobre el bus, luego sobre el Advanced Peripheral Bus, que es el de baja velocidad, vamos a tener los periféricos que justamente no requieren trabajar a máxima velocidad, como puede ser Ethernet o como puede ser USB, que son el conversor analógico a digital, el digital analógico, los timers, el control de motores o la interfaz para la realimentación del control de motores, que es el Quad Encoder Interface. Los registros de Cortex son 16, con una arquitectura muy versátil. Todos los registros se pueden usar como punteros, todos los registros pueden ser utilizados como operandos, es decir, yo puedo sumar cualquier registro con cualquier registro y que el resultado vaya a parar a cualquier registro. Tenemos un espacio de direccionamiento lineal de 32 bits, por lo tanto cualquiera de esos registros puede llegar a utilizarse como puntero a memoria. Y vemos que los últimos tres registros, es decir, R13, R14 y R15, tienen significados especiales. R13 es el puntero a la pila, y vemos que hay dos punteros a la pila ya orientado a la utilización de sistemas operativos, porque un puntero a la pila va a ser empleado por el sistema operativo y el otro puntero a la pila va a ser utilizado por las tareas, de manera que no interfieran las tareas con el sistema operativo, porque el stack va a tener una función muy importante en toda la estructura de manejo del sistema operativo. El Blink Register, el R14, va a ser el lugar en donde almacenemos la dirección de retorno cuando llamamos a una subrutina. Y el R15 es el contador de programa. Por último, el XPCR es el Program Status Register, en donde se almacenan, por ejemplo, los flags del microcontrolador. Acá parecería que habría un contrasentido. Nosotros dijimos que la arquitectura de registros es ortogonal, es flexible, y nos aparecen tres registros de funciones especiales, que son el 13, el 14 y el 15. Lo que quisimos decir cuando que son ortogonales es que cualquier registro puede ser usado como puntero a memoria, que puede ser usado como operando, también R13, R14 y R15. Si yo puedo hacer que se sumen dos registros y que el resultado vaya a parar al R15, o como en el ejemplo que vimos de la implementación por parte del compilador del símbolo de igual, vimos que se sumaba al contador del programa una magnitud, un desplazamiento delta, es decir que el R15 puede ser perfectamente utilizado como operando. Los registros R0 a R7 están disponibles en todo momento, por razones de la utilización de ese modo comprimido, y que vamos a ampliar en un rato. El resumen: R15 es el contador de programa, R14 es el link register, almacena la dirección de retorno en subrutinas y excepciones, R13 es el stack pointer con doble significación, el program status register es PCR, y después tendremos otros registros vinculados con interrupciones que van a ser el pre-mask, el fault mask y el base pre. Y hay un control, un registro de control que va a ser el encargado de manejar el funcionamiento del microcontrolador, por ejemplo, si está trabajando en modo supervisor, en modo usuario,
si quiero bajar el consumo de energía, la velocidad a la cual yo quiero trabajar el microcontrolador, etcétera.